Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 4 de mayo del año 1965. Es economista, contador público y máster en economía por la Universidad de Berkeley de Estados Unidos. Trabajó en el Banco República y en el Central. Sus primeros tiempos de militancia los hizo en el Partido Comunista, espacio que abandona en 1989, sumándose al entorno más cercano al general Líber Seregni. Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez es nombrado subsecretario de Economía y Finanzas. Cerca de finalizar ese periodo de gobierno asume al frente del Banco Central, cargo que ocupa hasta diciembre del año 2013, cuando José Mujica le encarga el Ministerio de Economía. Al retornar Vázquez a la presidencia, es nuevamente designado al frente del Banco Central. Fue precandidato a la presidencia en las elecciones internas del Frente Amplio del año 2019 y obtuvo el 9% de los votos. En ese periodo es electo senador para la actual legislatura. Es además docente grado 5 en la Universidad de la República en las asignaturas Teoría de Contratos, Economía de la Regulación, Economía de las Instituciones y de Microeconomía Bancaria. Bienvenido, Mario Vergara, a Dato y Relato. Y tiene derecho a réplica, si hay algo que no sea cierto, ¿no? No, es casi todo cierto. Casi todo. Sí, no, todo, básicamente. Bueno, Solo bien. Que mi alejamiento del partido es posterior al 89. Yo participé de aquella campaña fantástica de democracia avanzada que en las elecciones del 89. Fue más bien La del en el Buscaglia, sí, exacto. La paradoja. Claro, sí. No, sí, fue más bien el momento en Como- donde buena parte del partido rediscutió un poco su Ajá. pertenencia, más en 90, 91, pero es minúsculo. Como está de moda hablar del tema, Mm. ¿qué es primero uno en una línea de tiempo? ¿Contador, economista, máster en economía? ¿Cómo es el recorrido? Yo quería ser economista, Ajá. y me recibí primero de economista en el año 87. ¿Es antes de contador? Son dos carreras separadas, diferentes. Ah, bien. Pero voy a contarte una historia de la vida real. Sí. Cuando yo me recibí, le dije a mi madre, mamá, mirá que me recibí. Y me dice, qué bien, ¿de qué? De economista. Está bien. Para contador, ¿cuánto te falta? Esa O sea, fue su respuesta. Ella quería que fueras contador. No, lo que pasa es que en el año que yo me recibí, nos recibimos 5 de economistas. Era una carrera muy poco conocida, la gente no tenía muy claro. Hoy es mucho más conocida, el mercado demanda muchísimos más economistas, estudian cientos de personas. Así que bueno, un poco también por las dudas, por un tema laboral, por las dudas. Claro. Y para dejar tranquila a mi madre, después Contador. completé la carrera de contador. Y después en el exterior, en la década del 90, estudié 4 años en California, en la Universidad en Berkeley, Ajá. y hice el máster y el doctorado en economía, una experiencia sin duda fantástica. Economista y contador, ambas en la Facultad de Economía, Sí, en la UDELAR. de Ciencias Económicas. Sí, sí. Esas materias, teoría de contratos, economía de la regulación, economía de las instituciones y microeconomía bancaria, Sí. ¿son de las materias complicadas de la carrera? No, ¿o en realidad son materias de posgrado. Son materias ok. que se dan en la maestría Ajá. o en diplomas de posgrado. O sea, yo puedo recibirme de contador y no haber cursado con Mario Vergara. Exacto. Ok. Exacto. Bien. Parece que- sí, parece- dale. Parece que lo estuvimos haciendo una entrevista de trabajo. Cuando son los méritos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya llegaremos a los bifes, ¿no? Claro, A ver, hay tiempo. ¿de cuánto estamos Hay hablando? tiempo, hay ¿De cuánto, tiempo, hay de tiempo. cuánto por mes? ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste en tu vida? Mira, el primer Por trabajo lo que formal, cobraste, mi sí. primer trabajo formal, Sí. es que entré a los 20 años en el Banco República, como auxiliar. Ujú. Trabajé 5 años casi en el BROW y después... Ahí que era funcionario, ahí no era, existía. era auxiliar, No existía contrato, era funcionario. era funcionario, sí, Claro. sí. Y en el 90, 5 años después, di el concurso para entrar como economista en el Banco Central. Ujú. Y en el medio me recibí, ¿no? En el 87. Pero informalmente, te diría, recontra informalmente, Ujú. cuando mi hermano y yo teníamos, no sé, 16, 17 años, en los veranos trabajábamos de cadete en una casa de repuestos de auto, nos distribuíamos los días en realidad. Era un lugar donde mi madre un poco llevaba los números, mi madre había hecho la escuela industrial en su Ajá. momento. La vieja, la UTU, ¿va? En aquel momento era escuela industrial. Ahí está. Y bueno, ella medio que llevaba los números de esa empresita y bueno, nosotros trabajamos de cadete ahí. Obviamente una linda experiencia
ahí en la adolescencia, porque uno te permitió conocer todo el mundo ahí de los repuestos de auto, toda la zona donde están todas las casas de repuestos. La zona repuestera exacto, de la calle Galicia. Ahí está, exacto. Esto era en Cerro Largo, Ajá. Cerro Largo y Cuareim, por ahí. Mario, ¿cómo se condice un militante activo del Partido Comunista con la Universidad de Berkeley? Primero yo fui a Berkeley bastante después, pero se condice de muchísimas maneras. A ver. Yo siempre pensé mi profesión al servicio de la política, en el sentido de tratar de contribuir a lo que el país necesitara en términos, con un bagaje profesional, ¿no? Pero Berkeley es la izquierda en Estados Unidos. Berkeley es la universidad cuando en el 68 empezaba todo el movimiento del free speech, que llamaban, ¿no? Del discurso libre, que era más bien para tratar temas universitarios. Fíjense el retraso que había en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Había movilizaciones y una brutal represión en las universidades contra un movimiento que lo que reclamaba era opinar sobre temas universitarios. 10 años antes en Uruguay ya existía la ley orgánica de la universidad, donde los estudiantes, docentes y egresados no solo opinaban, sino que decidían. Debatían ¿no? y decidían. Era el cogobierno. Ujú. Y ahí también es un área donde se desarrolló en toda esa zona de San Francisco, ¿no? En la bahía de San Francisco, Oakland, todo el movimiento también anti-war, ¿no? Contra la guerra de Vietnam. Es muy famosa un episodio, porque cuando vas a Berkeley, una de las primeras cosas que te ponen es un video que se llamaba Berkeley in the 60s, ¿no? Berkeley en los 60s, en donde, por ejemplo, hay un episodio en donde el gobernador de California en aquel momento, que era Ronald Reagan, en una manifestación que había en el campus de Berkeley, mandó cercar el campus con la Guardia Nacional y le tiraba gases lacrimógenos de helicópteros a la manifestación, ¿no? O sea, los niveles de represión eran realmente muy fuertes. Pero Berkeley se asocia a una perspectiva reivindicativa a nivel de Estados Unidos, dentro de lo que puede ser una perspectiva más o menos de izquierda en Estados Unidos, y también en el terreno académico se asocia a asesores de primera línea en los gobiernos demócratas. Yo cuando estaba allá había profesores míos que trabajaban en el gobierno de aquel momento, que era el de Clinton, y después también muchos pasaron también a trabajar cuando ganó Obama. O sea, así como cuando ganan los republicanos se mira más hacia Chicago, Minnesota, etcétera. Ujú. Bueno, cuando ganan los demócratas, Berkeley es una de las principales fuentes de profesionales en el terreno económico, al menos, que toman los demócratas para el gobierno. Y desde el punto de vista docente, ¿no? De aquellos docentes que uno se imagina que habrás tenido en un máster tremendos docentes de economía. ¿Qué se aplica? ¿Qué aplica Mario Vergara hoy a sus alumnos del máster de la UDELAR? Bueno, casi todo esto que yo doy lo aproveché mi especialización, como Ajá. justamente son cursos de posgrado. Uno lo que puede aportar acá no es dar lo mismo que daba antes de hacer el posgrado, sino más bien en los que se especializó en el posgrado, y tiene que ver con esto, ¿no? Regulación, que tiene que ver con la economía institucional, con teoría de contratos, que es también, bueno, temas técnicos que no Sí, viene al sí. caso. Y no, la parte docente era fantástica. 5 de mis profesores ganaron el premio Nobel después de que yo me volví, digamos, ¿no? O sea, realmente había un plantel en Berkeley impresionante, ¿no? Sobre todo a nivel del máster y con uno de ellos fue miembro de mi tribunal de tesis del doctorado, ¿no? O sea que realmente es una experiencia académica y de vida absolutamente imponente. Y eso en contenidos. ¿Y en la forma? En la forma de como a vos te daban clase esos docentes, también había uno de aprende, todo, también había uno de aprende, todo, ¿no? había de todo. Lo que uno podría llegar a generalizar es que mientras más cra, más humilde. O sea, mientras estábamos hablando de tipos ya consagrados, digamos, incluso antes de ganar el Nobel, Sí, digamos, sí. era un relacionamiento muy ya también a nivel del programa de doctorado en Berkeley. Estamos hablando que éramos unos 30 estudiantes por año, ¿no? O sea, son grupos relativamente pequeños, y por lo tanto realmente los profesores te
te marcaban, te toman en cuenta, uno a uno. te dan bolas, digamos. Claro. Ya vamos a venir a la política nuestra de cada día, ¿no? Sí. No vamos a estar toda la tarde hablando de... Pero, experiencias de vida. pero ¿por qué es como un galardón el estudio en la universidad en la D o en la D? ¿Acá no se pueden hacer esos cursos? No. Harvard, Berkeley, yo qué sé, no sé cuál. Y no, bueno, no, porque hay pero estamos no es solo muy lejos, cursos, ¿no? Sí, estamos lejos. O sea, por algo hay rankings de universidades en el mundo. Además, en cada área hay universidades. ¿Y el motivo es económico? Distintas. Digo, que acá no nos podemos especificar. No es solo económico, es económico, de gestión, de visión. Pero además lo económico y la gestión y la visión es una cosa acumulativa. Si uno pierde el tren, queda cada vez más lejos, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Ojo, no, hay cosas que acá han mejorado, justamente a base del vínculo con el exterior. O sea, acá es fundamental el vínculo, porque nosotros no tenemos la capacidad como para competir con Harvard. No, y con Estados Unidos. Las primeras 20 universidades de Estados Unidos y las primeras 6, 7, 8 en Europa, es imposible que uno pueda pensar en tener... Y son cosas que acumulan trayectorias, que acumulan prestigio, que acumulan mucho dinero, ¿no? Hay programas en áreas que acá serían impensables por la inversión que requieren. Porque los grandes cráneos uruguayos triunfan por ahí. No, claro, nosotros tenemos buena base, muy buena base. Muchos uruguayos le va muy bien en distintas áreas en el mundo. Sí, hay muy buena base. El uruguayo sale al mundo con muchas capacidades que le permiten lucirse en muchos casos. ¿Qué haría, ahora que estamos hablando de la reforma educativa y lo demás, qué haría falta en Uruguay para arrimarnos cada vez más a ese nivel? Bueno, yo creo que cada vez más contacto con el exterior ayuda. Creo que se han hecho cosas, la universidad ha hecho cosas, la UTEC, la ANI, que manda gente a universidades. Por ejemplo, hubo un contingente de uruguayos que la ANI les financió una visita, por ejemplo, a Berkeley en áreas de business, en fin, y de startups, ¿no? O sea, de pequeñas empresas que... el contacto con buenas universidades en el exterior es muy bueno. A través del CEIBAL se están haciendo cosas también. Tenemos que profundizar el tema del inglés, nos guste o no. La frontera de las ciencias se hace básicamente en inglés. Capaz que en China también, pero en China no va a ser más difícil todavía. Cuando fuiste a Berkeley, ¿tuviste que haber antes estudiado inglés? Claro, sí. Yo había estudiado inglés de niño. No era ningún... no eras profesor, pero... No, ni por asomo, ¿no? Sí. Pero digo, no era bilingüe, claro. Pero tenía bastante idea. Y después ya había una etapa previa a irme, que yo lo que estudiábamos ya después de haber terminado la carrera, lo que uno estudiaba después en economía era todo en inglés, ¿no? Claro. Pero bueno, no, hay un montón de cosas para... Obviamente la inversión importa, el tener programas de traer uruguayos de estos que les ha ido muy bien en el exterior, que hubo y hay programas, ¿no? De retorno de docentes e investigadores. Impulsar mucho la investigación, porque el tema de estas universidades no es esencialmente la docencia en sí mismo. La clave son los investigadores, que parte de su responsabilidad también es hacer docencia, ¿verdad? Pero claro, programas de investigación en algunas áreas son costosísimos. Entonces, también en Uruguay hay programas que se relacionan con programas internacionales o con universidades a nivel internacional, que se aprovecha las capacidades y todo el conocimiento que se incorpora en el vínculo con, ¿no? Entonces está claro que en lo interno hay que tener una visión sobre estas cosas, hay que masificar, obviamente, más la educación, sobre todo secundaria y terciaria, pero también hay un tema de recursos que hay que mejorar, si bien nunca vamos a llegar a esos niveles. Hay un tema de visión, de gestión, pero yo creo que hoy por hoy, con todo lo que es la tecnología, es estar insertos en los circuitos de investigación y de formación internacionales, ¿no? Mario, en noviembre de 2019, antes del balotaje, unas semanas antes del balotaje, Daniel Martínez había oficializado a Gustavo Leal como eventual ministro del Interior y a vos como eventual ministro de Economía, en caso que hubiera ganado. Por lo tanto,
en este momento quizás se hubiera estado al frente del Ministerio de Economía. Teniendo en cuenta la realidad de estos 3 años, ¿qué hubiera hecho Mario Vergara al frente del Ministerio de Economía que no hizo este gobierno o qué hubiera hecho distinto? Bien, algunas cosas, ¿verdad? Y son más o menos las cosas que hemos discutido políticamente y públicamente en estos 3 años. Cuando emerge la pandemia, el Frente planteó la necesidad de volcar más recursos para evitar más destrucción del aparato de producción, más caída de compatriotas en la pobreza, adelantar y anticipar inversiones justamente para que el empleo no sufriera tanto, como lo estaban haciendo la mayor parte de los países del mundo. Y ese fue parte del debate que tuvimos con el gobierno durante esos años, ¿verdad? Uruguay está en un triste lugar en el comparativo internacional en cuanto a los recursos que el Estado volcó para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia. Incluso con los números, con el diario del lunes, incluso con los números del diario del lunes, quedó claro que el gobierno pudo haber volcado bastantes más recursos de los que volcó para evitar, por ejemplo, que hoy tengamos 80.000 compatriotas más viviendo en la pobreza, que haya gente que tenga que ir a buscar un plato de comida a una olla popular, aún sin modificar, sin violentar, sin cuestionar sus propias metas fiscales. ¿El déficit fiscal no iba a subir? El gobierno se manejó con metas de déficit y las sobrecumplió. ¿Qué quiere decir eso? Que podía haber volcado. O sea, el déficit fiscal no es un objetivo en sí mismo. No, claro. Y además hay contextos y contextos. En el contexto de la pandemia había que ayudar de manera inmediata. Y eso lo hizo todo el mundo. Uruguay fue de los que menos recursos volcó. ¿Y había resto para eso? Sí, claro, vuelvo a decir. El gobierno se manejó con determinada meta. O sea que uno podría discutir si esa meta estaba bien o estaba mal. Pero manejémonos con la meta del gobierno, para evitar esa discusión. Claro. Con la meta del gobierno se pudieron volcar 140 millones de dólares en 2020, 300 millones de dólares en 2021 y 120 millones de dólares en 2022 para ayudar a que la gente no se cayera en la pobreza, para que no hubiera la triste necesidad de que haya ollas populares, para que no haya faltantes de medicamentos en la salud, para que se avance más la promesa de las viviendas que no se están viendo, sin modificar las metas del gobierno. O sea que claramente eso lo hubiéramos hecho distinto, hubiéramos volcado más recursos para evitar ese deterioro económico y social, sobre todo el aumento de la pobreza infantil en estos años. ¿Y por qué crees que Arbeleche no lo hizo? Bueno, eso se lo tenés que preguntar a Arbeleche. Evidentemente tenemos un enfoque político ideológico diferente, ¿no? Nosotros, primero, tiene que ver con temas del rol del Estado. No Arbeleche, porque no me gusta personalizar. El gobierno en general, porque el primero que dijo el Estado es un lastre, una carga para el sector privado, un lastre para los mayaoros, fue el presidente de la República. Y bueno, nosotros no tenemos esa visión del Estado, ¿verdad? El Estado sí hay que hacerlo cada vez más eficiente. Además ellos tienen esa visión, pero no hicieron el Estado más eficiente, ¿verdad? Porque la baja de déficit de estos años no fue por ganancias de eficiencia del Estado, sino que es por baja de salario, por baja de jubilaciones y por recorte de inversiones. Entonces, era lo que le criticaban a los gobiernos del Frente Amplio, que alguna de las cosas que hacía y que se destacaban como buenas era a costa de aumentar el déficit fiscal, con lo que ello conlleva, ¿no? Y sí, o sea, a ver, nosotros cuando empezamos a gobernar teníamos un panorama de 40% de pobreza en el país, ¿sí? De un desempleo del 13-14%, de niveles salariales y de jubilaciones paupérrimos. O sea, todo el proceso económico de 15 años de gobierno que implicó aumento salarial, aumento de pasividades, aumento de inversiones, aumento de empleo, aumento de formalización del empleo, una caída brutal de la pobreza. La pobreza bajó del 40 al 9%. 1 millón de uruguayos salieron de la pobreza en los gobiernos del Frente. Bueno, obviamente eso implicaba el manejo de recursos públicos. No fue una fiesta, como se trata de mostrar, ni nada por el estilo. Nosotros, por algo, las calificadoras de riesgo nos dieron el grado de inversión. Ahora, el grado de inversión como si lo hubiéramos tenido toda la vida. No, cuando el Frente empezó a gobernar, el país había perdido el grado de inversión.
lo recuperó el Frente Amplio en 2012. O sea que fue un manejo prudente, reconocido internacionalmente. Siempre se puede discutir, un poco más, un poco menos. El asunto también es a costa de qué y en qué contexto. Si uno necesita, hay contextos que se necesita gastar más, como lo hicieron todos los países del mundo prácticamente durante la pandemia. O sea que ahí claramente tenemos una perspectiva diferente de qué rol debe cumplir el Estado. El Estado no tiene que sustituir al sector privado, ni tiene que derrochar, ni tiene que salir a regalar, no ese es el punto. Pero hay necesidades que se tienen que cubrir, que además condicionan el futuro. Porque si uno deja de invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, en educación, el presupuesto educativo, que había superado los 5 puntos del producto en 2019, hoy está casi un punto abajo, creo que es 4,3, 4,4. O sea, dejar de invertir en esas cosas a la larga se paga. En un contexto necesario como la pandemia, nosotros todavía con más razón le dábamos un peso al Estado como factor amortiguador de una situación realmente dramática. Se ha criticado mucho, y creo que la gente está de acuerdo con esa crítica, porque cada vez que nos bajan los impuestos, cuanto más bajen mejor. Claro. Pero se ha criticado mucho la poca baja del IRPF y del IAS. ¿Por qué los gobiernos del Frente Amplio no lo hicieron? Bueno, eso no es cierto para empezar. Obviamente nosotros hicimos una reforma tributaria en el año 2006-2007 que instauró el IRPF y después el IAS, sustitución de un impuesto anterior, que era el IRP, y en sustitución de 14 impuestos que se eliminaron. El artículo 1 de la reforma tributaria eliminaba 14 impuestos. Dicho sea de paso, hubo partidos que hoy están en el gobierno que no votaron. El Partido Nacional no votó ese artículo 1, para empezar. Y se bajaron los impuestos llamados indirectos, como el IVA. Se eliminó el COFIS, que eran casi 3 puntos de IVA, y se bajó el IVA. Se bajó el IVA básico y el IVA mínimo. El IVA mínimo bajó de 14 a 10, o sea, 4 puntos. Porque en realidad nuestro enfoque era que la estructura de impuestos tenía que tener mayor peso los impuestos que se llaman directos, los impuestos a la renta, y menos peso los impuestos indirectos, como el IVA, que son más injustos desde el punto de vista de la equidad. Ese fue el enfoque de la reforma tributaria. Entonces se creó el IRPF, pero también se bajaron impuestos como el IVA y demás. Que después de la reforma tributaria hubo 2 leyes en el Frente Amplio que bajaron los impuestos. El IRPF, incluso con modalidades parecidas a las de ahora. O sea, hubo una ley que aumentó el monto no imponible, o sea, la base a partir de la cual se empieza a pagar el impuesto. Se aumentaron deducciones, por ejemplo, crédito agropecuario, hipotecario. Se creó el reintegro por arrendamientos. O sea, hubo 2 leyes. Se habilitó la liquidación del impuesto como núcleo familiar, que muchas familias pasaron a pagar menos. O sea, hubo leyes que bajaron el IRPF y el IAS. O sea que no es cierto decir que en el Frente eso no sucedió. ¿Cómo analizamos este planteamiento que hace ahora el gobierno? Que vamos a entendernos. En el día de ayer nosotros lo votamos. Sí, señor. Porque tampoco esa caricatura de que nosotros estamos en contra de todo. Nosotros al menos lo dijimos. Fue votado por unanimidad. Sí. Que fue votado por unanimidad y todo. Pero que también dijimos que hubo... Porque algo es algo. Fuego cruzado. En estos términos le dije, vamos a votar esto porque algo es algo. Pero es algo modestísimo, sobre todo considerando la expectativa que el gobierno generó. Podía verse más honestamente. Estuvieron semanas generando una expectativa de que iba a haber un anuncio. ¿No? Sus propios asesores estaban preocupados de que no fuera demasiado baja, ¿no? Como se hizo público. Claro, después cuando vieron la magnitud quedaron tranquilos porque realmente no mueve la aguja. ¿Podría ser más? Bueno, nosotros ponemos el foco en estos términos. En los 2 primeros años, 2 años y medio anteriores, hubo un aumento de impuestos. ¿Por qué vía? Por sacar la devolución de 2 puntos de IVA cada vez que los uruguayos usan medios electrónicos, tarjetas, transferencias. El gobierno trata de decir, no, eso no es un aumento de impuestos, pero si usted paga con tarjeta y le devuelven 2 puntos menos de IVA, está pagando más IVA. Parece absurdo discutir eso. El presidente dijo que era las clases altas, ¿no? Bueno, esa es otra falsedad o es falaz o está mal informado. Tarjetas de
y medios electrónicos en Uruguay, según una encuesta, primero fue masivamente abrazado eso desde el 2014, la ley de inclusión financiera. Bueno, porque era obligatorio también. No, nunca fue obligatorio. Los pagos de sueldo. Los pagos de sueldo sí, pero la utilización para pagar cosas no. Ah, no, ok, yo podía sacar la plata y pagar en efectivo. En un bar usted iba y pagaba como quería. Pero lo del IVA era un estímulo para pagar con medios electrónicos, sí es cierto. Pero, ¿qué resultados tuvo eso? Hoy la sociedad no se imagina volver a pagar todo con efectivo, ¿no? Ni los sueldos, ni los... Ojo, con la LUC se pueden volver a pagar los sueldos en efectivo y se pueden hacer pagos de hasta $100.000 en efectivo, una locura. Pero en todo caso, hay encuestas que indicaban que el 85% de los uruguayos utilizaban medios electrónicos. Independientemente de la clase que perteneciera. Con más razón lo usaban la gente que era ayudada socialmente, porque las ayudas del Ministerio de Desarrollo Social siempre se hicieron con tarjetas. No se les repartía un sobrecito con efectivo a las familias que el Mides asistía. Siempre se les dio... Se hablaba de la tarjeta Mides, ¿verdad? Entonces decir que no había tarjetas... Hasta por un tema de control, ¿no? Exacto, porque además desde ahí se controlaba que no se gastara eso en determinadas cosas. Y hoy, según los datos del Banco Central, el 70% de los pagos en Uruguay se hacen con medios electrónicos. El pago de compra, sí. Los pagos minoristas se llaman, ¿no? Lo que hace la gente. Se hacen con tarjetas, con transferencias bancarias, etc. Entonces es totalmente falaz decir que no, lo del IVA y las tarjetas solo favorecía a la clase alta. Realmente no resiste el más mínimo análisis. Aumentaron los impuestos por esa vía y aumentaron también los impuestos del IRPF y el IAS por la vía de un cambio metodológico en la definición de los parámetros del impuesto. No vale la pena explicar mucho en detalle. Pero los analistas independientes estimaron que el aumento de impuestos en estos años por esas medidas fueron más o menos de unos $100 millones por año. El alivio tributario para las personas que propuso ahora el gobierno implica una renuncia fiscal, es decir, 150. Una menor recaudación. No, de 110. Ajá. Porque hay 40 que son para empresas, para pequeñas y microempresas, con lo cual estamos de acuerdo. Claro. También tenemos la misma sensación. Podía haber sido es más. muy modesto. Ajá. Pero para las personas era 110. Entonces, el gobierno aumentó impuestos en 100 millones y ahora te devuelve 110. O sea, es más una devolución de los impuestos que habían aumentado que un verdadero alivio tributario. Nosotros, por esa razón y por la oportunidad en que se da y en el marco del proceso que se da, pues si realmente la preocupación era que los salarios no se mejoraran un poquito, bueno, llevamos 3 años de caída salarial, ¿no? Podía haberse hecho algo en todo caso antes. Por eso es que para nosotros le damos más un tinte político electoral a esta medida, de un anuncio, que es más grande el anuncio que la sustancia, que una visión más de estructural y demás. La renuncia fiscal, los 150 millones que tú mencionas, son 1/4 de punto del producto. 1/4 de punto, un 0,25 del producto. O sea, no mueve la aguja en materia de la gestión de los recursos del Estado de manera significativa. Alguien dijo en su momento, se criticó que el tema de... Perdón, sí, lo votamos dale. porque es para poca gente, pero algo es algo. Y otra cosa que sí me importa decir es, como el aumento de impuestos anterior, que incluyó lo del IVA, lo pagamos todos. Las clases altas, las media altas, hasta las más bajas. Porque IVA pagamos todos. En los productos. Ahora. Y en los servicios. Esta medida favorece a los que pagamos, yo me incluyo, IRPF o IAS. ¿Cuánta gente en el Uruguay paga IRPF y IAS? Menos de la tercera parte. Un 30% de los trabajadores y un 25% de los pasivos. Por lo tanto, como estas medidas solo afectan el IRPF y el IAS, quiere decir que no hay ninguna medida que beneficie al 70 y pico % de los uruguayos que no pagan ese impuesto y que son los de menores ingresos, porque justamente no pagan esos impuestos porque tienen ingresos menores. Entonces no hubo ninguna medida en estos anuncios que realmente le implicara algún beneficio al 70% de los uruguayos de menores ingresos. Te iba a preguntar, en su momento, el tema de la inclusión financiera, algunos sectores
que hasta el día de hoy lo siguen criticando sectores políticos, que era una entrega a los bancos, ¿no? Al sector financiero. ¿Lo recordás? Lo escuchamos, sí, claro. Lo seguimos escuchando a veces. Sí. Y no, nada que ver. En primer lugar, hay que ver todo lo que contenía la ley. O sea, ¿que hay mayor uso de instrumentos electrónicos? Sí, pero no todos son bancarios. En Uruguay hay como 2 millones y pico de tarjetas de débito y crédito bancarias. Y hoy hay algo que no existía antes, más de 1 millón de tarjetas no bancarias. Las tarjetas de las redes de pago, que no existían. O sea, la ley de inclusión financiera habilitó... Por ejemplo, ¿qué? Mi Dinero o Prex. Exacto. Sí, había otra... Y alguna más. Así creo que era. Así creo que sí. Así. Sí, que es la de Adi. Bueno, hay más de 1 millón de tarjetas no bancarias. Ajá. Con lo cual ahí los bancos tienen una competencia que antes no tenían. Otra cosa es que en la ley de inclusión financiera pasó a ser obligatorio y gratuito un montón de servicios, sobre todo para las cuentas de trabajadores, que antes los bancos cobraban. O sea, se le impuso a los bancos dar de manera gratuita un montón de servicios vinculados a cuentas, sueldos sobre todo, que antes los bancos cobraban, la gestión de esas cuentas. Y ahí también hubo un aumento impresionante, porque otro de los objetivos de la ley era mejorar el acceso al sistema, a los servicios financieros de la gente, de los trabajadores y demás. En el sistema bancario, y sobre todo en el Banco de la República, hubo un aumento de 300, 400 mil cuentas, básicamente de cuentas salario, de cuentas de trabajadores. Por lo tanto, no es cierto que esto estaba enfilado a favorecer a los bancos. De hecho, hubo bancos que mejoraron. O sea, los bancos tuvieron que modificar sus estrategias con esto. A algunos les fue mejor y a otros no. Yo creo que lo que sí mejoró seguro es la gente. La gente tenía el beneficio de que ahora cobran menos porque tienen ese descuento lógico de parte del banco. No, pero mira, no. Eso también fue parte de un proceso de negociación que hizo el Ministerio de Economía en su momento. El economista Valcorba era un poco el que encabezaba todo ese proceso. De rebaja sustancial de los aranceles, de las comisiones que cobraban las tarjetas en la utilización. Al punto tal de que la tarjeta de débito, que es la que a nosotros realmente nos preocupa, hoy paga menos de un 1% en la utilización en los comercios, ¿verdad? Antes era más. Las tarjetas de crédito sí son más caras, pero ya eso es otra. Y además se fue acortando enormemente el plazo en que se depositaba el dinero. Porque hoy yo creo que son 24 horas en que... normalmente en los pagos... El comerciante cobra lo que le pagó el cliente. Normalmente se hace de manera prácticamente instantánea, pero hay un plazo, no sé, 24 o 28 horas máximo, en el cual la persona ya tiene el dinero en su cuenta, ¿verdad? Por lo tanto, ahí... en las tarjetas de crédito es un negocio distinto, ¿verdad? Pero en lo que son pagos, sobre todo con tarjetas de débito y demás, todo eso se allanó enormemente y dejó de ser un factor sustancial es más, antes era más, ¿no? Iba a preguntar algo sobre... Pero recuerdo una cosa más, nadie está obligado. O sea, no hay obligación de tener, de ofrecer el uso de tarjetas, ¿no? Lo que está claro es que el consumidor cambió, el uruguayo cambió. A tener el plástico, ¿no? Sí, es eso, yo si voy a lugares donde no se puede pagar con medios electrónicos, iré una vez sola. Bueno, hay mucha gente que tiene muy poca plata en efectivo en la billetera, ¿no? Eso es una realidad. Era una de las intenciones también. Claro, circulante, por temas de seguridad. Vas ahora a un supermercado que cada vez hay más, donde te atendés vos y te cobras vos, y ahí no podés pagar con dinero. No, en las cajas automáticas no. Tenés tenés la chance, pero tenés la opción de... Generalmente en las otras... Y eso hace que la gente ande con menos dinero en efectivo en los bolsillos, que haya menos flujo de cajeros automáticos, porque la gente necesita menos efectivo. Yo quiero hacer todas las ventajas. Iba a hacer una pregunta sobre el IAS, pero la meto en un tema mucho más grande que la reforma de la seguridad social. Bien. La pregunta sencilla sería, ¿con alguna reforma se podría eliminar el IAS o ese dinero tiene necesariamente que entrar? Son cosas diferentes. A ver, el IAS participa directamente del financiamiento del sistema de seguridad social. Exacto.
No hay ¿Es forma. es tan importante el IAS En a la hora de... En términos del volumen del déficit, no. Sí, no. No, a ver, estoy jugando de memoria, le puedo ahorrar, pero capaz que el IAS tiene una recaudación de unos 250 millones de dólares, por decir algo, Ajá. y el déficit de la seguridad social es más de 10 veces más que eso. Claro. Y nunca va a haber una reforma de la seguridad social, porque no hay ningún sistema de seguridad social en el mundo que no sea deficitario. Es natural eso. Como las aerolíneas estatales. O sea, siempre el sistema de seguridad social va a ser deficitario. Por lo tanto, después cada sociedad elige cómo lo financia. Ajá. El IAS es parte de esa forma de financiamiento. Bien. Pero es un impuesto Bien. de la misma manera que cuando se paga IVA, hay una parte del IVA que va también automáticamente a financiar la seguridad social. Hoy Lacalle en su discurso en el radio, ¿fuiste al almuerzo? No, hoy no, pero parto de la base que sería esencialmente el mismo pero mensaje hizo de la es Asamblea posible, General. Pero hizo una ida y vuelta allí con Orsi y con Fernando Pereira, que estaban ambos en una mesa, diciendo que los miró así como diciendo, no aplaudan, pero yo sé que íntimamente están deseando que se apruebe la reforma de la seguridad social, así no la tienen que aplicar ustedes si es que algún día ganan. ¿Pero fue un ida y vuelta o fue solo un ida? Unida solo porque no tenían micrófono. No, un ida y vuelta. Abusivo ese No, el ida y vuelta era porque los miraba a ellos. Y además no tenían micrófono. Esa es una chicana política. Sí, pero es verdad que alguna vez había que reformar la seguridad social. Nosotros hemos dicho ya hace tiempo. Arrímate más. Incluso en la campaña electoral, sí, que había una necesidad de reformar la seguridad social para hacer sustentable desde el punto de vista financiero, un proceso que estaba yéndose, digamos. Lo que decimos sí es que no tenía por qué ser esta reforma. Nosotros tenemos una discrepancia con esta reforma. Y principalmente, si me preguntas cuál es el elemento central por el cual nosotros, diciendo que hay que hacer una reforma, no compartimos esta reforma, es que los únicos que donan sangre para justamente mitigar el déficit de la seguridad social son los trabajadores y las trabajadoras. Ningún otro estamento de la sociedad, ¿sí? Se le llama a aportar un esfuerzo mayor, como a los trabajadores, para esto. El trabajador va a tener que trabajar más, va a tener que aportar más, va a tener que cobrar menos. Ese esfuerzo de los trabajadores activos, bueno, eso se puede un poco entender, pero al lado de eso tendrán que venir otros que también ayuden, ¿no? Uh-huh. Y en esta reforma esos otros no están sobre la mesa. A nosotros no nos duelen prendas con estas cosas, porque si pues no la apoyan por un tema de costo político. En los gobiernos del Frente, también otra falacia es decir que el Frente no hizo nada en esta materia, se hicieron 4 reformas de cajas de seguridad social. Se reformó la caja bancaria, la caja policial, la caja militar y la caja notarial. Voy a sacar la caja notarial de lado porque esa se aprobó por unanimidad en base a una propuesta que hicieron los propios escribanos, que responsablemente vieron que los parámetros de la caja estaban generando dificultades, dijeron a tiempo vamos a hacer tal, y ahí hubo acuerdos. Pero en las otras 3 que propuso el Frente Amplio en circunstancias diversas, nosotros hicimos reformas en donde efectivamente también hubo un aumento de la edad mínima, una reducción de lo que se llama la tasa de reemplazo. O sea, los trabajadores activos aportaron, pero no fueron los únicos. La carga de la reforma fue más justa que esta reforma en donde los únicos que donan sangre son los trabajadores. Déjame poner el ejemplo de la caja bancaria. En la caja bancaria, efectivamente, los trabajadores activos aportan por la vía de aumentar la edad de jubilación, bajar la tasa de reemplazo, se recortaron los topes jubilatorios, hay más, etcétera, años de aporte, en fin. Ahora, también hubo un aumento en los aportes de las empresas financieras, también hubo un aporte del Estado, que antes no había, y también hubo un aporte por la vía de un impuesto a las jubilaciones bancarias altas, o muy altas que existían antes. Nada de eso está presente acá. Por lo tanto, esa es la principal razón por la cual nosotros no acompañamos esta reforma. Después hay otros chirimbolos, digamos. Algunos son importantes, no digo que no. Pero si hay que definir el eje por el cual nosotros no acompañamos esta reforma, es ese. ¿No encontraron otro sector que les acompañara en ese reclamo? No, hicimos propuestas, porque esa es otra falacia, que somos el palo en la rueda, que no proponemos nada. Propusimos una docena de modificaciones al proyecto de ley, todos fueron olímpicamente
ignorados. Es más, en ese mayor esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores, quienes más se perjudican en algunos artículos tienen que ver con personas más vulnerables, que tiene que ver, por ejemplo, con las pensiones por discapacidad. Y entre las... Mira, voy a hacer un paréntesis, si me permitís, para ver un poco a veces cosas que pueden sonar absurdas. Entre las modificaciones que el Frente Amplio planteó en el Senado y que no fueron atendidas, algunas tuvieron que ver con el sistema de retiros y pensiones militares, la llamada caja militar. ¿Y sabe cuál fue nuestra propuesta? Volver exactamente a los artículos que había propuesto el presidente de la República en aquel anteproyecto que le llevó al Frente Amplio en su momento para analizar. El Cuando era senador. No, ahora, siendo presidente. ¿Se acuerda que fue al Frente Amplio, le entregó a Fernando Pereira un anteproyecto? Sí, y eso no está en el proyecto. Nosotros dijimos, bueno, muy bien, un buen gesto del presidente que nos traiga este anteproyecto, este borrador, lo vamos a analizar, pero no vamos a dar una opinión inmediata porque esto es el anteproyecto del presidente. Páselo primero por la coalición de gobierno y después vemos cuál es el proyecto y sobre ahí sí discutiremos en el Parlamento con el proyecto de toda la coalición. Efectivamente, hicimos bien en hacer eso porque lo que llega al Parlamento es bastante distinto en esta materia de lo que el presidente había planteado. Y todo en la dirección incorrecta, evidentemente, las negociaciones con Cabildo, sobre todo, alteraron sustancialmente esas modificaciones propuestas para el caso de la caja militar. Y vea que nosotros presentamos como modificaciones en Cámara los artículos que estaban en el anteproyecto que el propio presidente de la República había llevado al Frente Amplio. Y no fueron tenidos en cuenta. No fueron atendidos. Nosotros empezamos la entrevista con un temazo, ¿sí? De Freddie Mercury. De Queen, sí señor, elegido por el invitado. senador Vergara, sí. Vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa venimos con el otro tema, que era de Fernando Cabrera, ¿no? Así es. Bien. Un poquito ecléctico, ¿Alguna ¿no? explicación? Bueno, primero gustos, ¿no? Para mí Queen es la banda más imponente que hubo, ¿no? Algunos rockeros más tradicionales, amigos míos, me consideran medio hereje con esto, pero por mi generación y yo le dedico mucho tiempo a la música, para mí Queen fue una banda imponente. ¿Cuánto cobraría Queen si viene a actuar acá en el festival del domingo, el festival de... las entradas iban a estar caras. Bien pagado estaría. Calculo que sí. ¿Cómo? Pero pagamos un montón para ver a los Stones. Queen tenía todo, ¿no? Tenía música, creatividad, tenía voces. Un vocalista de la red. Sí, y otros dos cantantes muy buenos también. Una de las mejores guitarras de la historia de Brian May. Una base rítmica imponente. O sea, Queen. ¿Lo viste alguna vez en vivo? No, vi a Brian May, al guitarrista, después de que murió Mercury, que vino acá a un Montevideo Rock en el estadio. Me acuerdo que fue una noche en que estuvo Brian May, Joe Cocker, B-52, me acuerdo, y Paralamas do Suceso, los brasileños. 92, quizás. Sí, 90 y por ahí. Bien, a la vuelta de la pausa entonces venimos con el otro artista elegido por el senador Vergara, que es Fernando Fernando Cabrera. La canción de Show Must Go On. El show debe el seguir, show me parece que es parte de la vida. Sí, tal cual. Que Mercury la cantó de un saque, con una sola toma, cuando el tipo estaba prácticamente muriéndose, ¿no? Sí. La grabó unos meses antes, a lo sumo un año antes de fallecer, ya con el SIDA avanzado. Y era a propósito de eso, ¿no? Sí, probablemente. Pero digo, tiene una polenta imponente esa canción y fue grabada de una. Claro. Porque en esa época, bueno, todo le armaban los compañeros de la banda y la producción, todo, armaban la música, lo demás, y cuando él se sentía con capacidad para ir a cantar, iba al estudio, cantaba y se lo llevaban. O sea, y esa canción la grabaron de toma 1 y quedó. De one, como dicen los pibes. Y fue impresionante. Bien, señores, las 4:17 de la tarde, una pausita y volvemos con el senador Vergara. 4 de la tarde, 25 minutos. ¿Seguirá lloviendo? Vos ves de ahí para afuera, Esteban. ¿Sigue lloviendo? Sí, sigue lloviendo. Qué lindo. Esa es la mejor noticia de los últimos meses.
Bueno, mirá lo que acaba de hacer, lo estamos viendo a través de la cámara. El senador Mario Vergara ya se adelantó a la jugada. Y de la cajita negra ya separó 5. Sí, obviamente no sabe que no sabe que hay ahí adentro. No. Para el juego final. Pero antes tenemos alguna pregunta más. Sí. Vos, por ejemplo, ¿cuál tenés? No, por ejemplo, se están empezando a conocer, en principio, más allá de que falta mucho, los apoyos de distintos sectores. La vertiente artiguista lo hizo el pasado fin de semana, ya resolvió el apoyo a la candidatura de Yamandu Orsi. ¿Y qué es lo que va a hacer ustedes? ¿Tienen claro ya? Mira, nosotros tenemos primero una visión de que el Frente Amplio obviamente está compuesto por una diversidad de sensibilidades, en donde los y las Frente Amplistas se sienten más o menos reflejados con cada una de ellas. Por lo tanto, creemos que en ese contexto es positivo para el Frente Amplio que esas distintas sensibilidades se expresen electoralmente, de la misma manera que nos expresamos en el accionar político cotidiano, que también se expresen electoralmente. Por lo tanto, así como hay una sensibilidad alrededor del MPP, hay una sensibilidad alrededor del Partido Comunista o del Partido Socialista, bueno, también el espacio sereñista, progresista, amplio, tiene también su lugar, su peso. Y muchos frente amplistas que, reitero, se sientan representados en ese espacio. Nosotros como convocatoria sereñista, esta alianza de tantos sectores con quienes compartimos sintonía política, compartimos visión, compartimos formas de hacer política, Fuerza Renovadora, que es nuestro espacio, Asamblea Uruguay, de Contador Astori, Plataforma, de Álvaro García, Magnolia, de el ex intendente de Dicandia, el Partido Demócrata Cristiano, Claveles Rojos, también grupos departamentales que se han sumado a convocatoria, el Frente Río Negro, Frente Soriano, el Espacio Renovador de Bella Unión, Marcha Frente Amplista de La Valleja, en fin. Toda esta alianza lo que hemos definido es en un encuentro nacional que tuvimos en octubre, que íbamos a ir, por supuesto, juntos en la elección nacional del 2024 a nivel nacional, o sea, en la lista del Senado, a nivel de cada uno de los 19 departamentos, en la lista de diputados, y que íbamos a trabajar en la construcción de una precandidatura propia de convocatoria de cara a la interna Frente Amplista. Y que eso lo íbamos a definir en un segundo encuentro nacional, que yo estimo que va a ser más o menos de aquí a un mes, ¿sí? En donde entonces allí vamos a definir las características, si vamos efectivamente a tener un precandidato de convocatoria sereñista, bueno, y eventualmente quién sería. ¿Y tu opinión personal la puedes adelantar? La opinión de nuestro sector, que es Fuerza Renovadora, es que convocatoria debería tener una expresión electoral propia. O sea, un precandidato que se sume a los 3 que ya están. Bueno, no hay 3 por el momento, pues. Bueno, hay gente como instalada, pero sí. no hemos visto lanzamientos de precandidatura. Sí, formalmente no. Se habla, obviamente, de Yamandu Orsi, de Carolina, de Andrés Lima, el intendente de Salto, que lo manifestó. Yo no descarto tampoco que otros compañeros que compitieron en la elección anterior puedan hacerlo, como el caso de Oscar Andrade, en fin. Creo que eso todavía está abierto. Pero a nosotros lo que nos importa un poco es la definición nuestra, que es la que vamos a tomar dentro de un mes. Senador, en esa instancia se va a definir eso, y si no hay candidato, ¿a quién se apoya, o por ahora solo eso? Bueno, lo que está planteado es definir si hay o no precandidatura propia. Bien. Y obviamente quién sería. Ahora, después, ¿qué definiciones tomar? Claro. Ya no hay urgencia para tomar esa decisión. Sí, esperarán a que estén proclamados, me imagino. Claro, no podemos. Nos apoyar a alguien que nos parece no está raro que alguien oficializado. haya salido a apoyar a un precandidato que todavía no Sí, fue se lanzó lanzado, ¿no? formalmente. ¿Y por qué crees que pasa esas cosas? Vos que tenés olfato político. No, eso que lo explique cada uno. ¿Vamos a terminar con el juego? Sí, señor. ¿O yo después le paso otra pregunta? No, entonces el aguante. Hacé la pregunta ahora. Sí. ¿Vas a ir a ver a Lali Espósito? No creo, no. Capaz que a Daniela Mercury, a Laura Canoura, pero Lali Espósito no es algo atractivo de mi generación. Perfecto, Pero firmo. Y Daniela Mercury era más divertida, Laura ni que hablar. ¿Qué opinás de todo esto esta discusión que se produjo en las últimas horas a propósito, si está bien o no está bien que la Intendencia gaste $250.000? Bueno, no es obvio que vaya a gastar eso, no sé cuánto va a gastar, porque hay sponsors, hay entradas a la venta.
Entonces habrá que ver después, O sea, pasando no, raya. el gasto lo va a hacer, después hay que ver si lo recupera. Claro, o cuánto recupera. Pero a ver, en todo caso, entiendo críticas sobre todo de gente que le ha retaseado sistemáticamente recursos a la cultura, pero yo entiendo que Eso es una ironía, ¿no? no es directo, Ajá. literal. Ajá. O sea, cuando entiendo que vengan críticas de gente que efectivamente no pone como una de sus prioridades volcar recursos a las expresiones culturales. Pero además, yo entiendo que la Intendencia tiene muchos roles, ¿verdad? Que tienen que ver con lo más básico, por supuesto, ¿no? La basura, el alumbrado, las calles, etcétera. En Montevideo también el saneamiento. Y también otras áreas que la Intendencia tiene, entre ellas el impulso a elementos a actividades culturales, como tienen todos las intendencias, municipios, alcaldías, lo que fuera en el mundo. Por lo tanto... También en Uruguay. Claro. También en Uruguay. A ver, yo he visto ahora en carnaval en Artigas, carnaval en Melo, carnaval en Rivera, y alguien se pone a pensar, ay, ¿cuánto gastó la Intendencia tal en tal? Sí. A mí me hace ¿Cuánto ruido... le pagaron a tal y a tal por ir al carnaval Sí. Digo, Yo creo que eso es así, tal cual. Yo creo que nadie lo discute. Es- A mí lo que me hace ruido es el monto de lo que cobra esta chica, pero ya no voy a decir más nada porque capaz que no tengo y razón. bueno, es lo que Capaz que la intendencia será lo que recauda cobra. mucho más, yo qué sé. Y andás a ver. Yo O sea, creo que ella en sí mismo lleva mucha gente. Fíjate Dicen que se llenó el estadio de Vélez hace pocos días. llenó la ante la arena con entradas que salían más de 2.000 pesos. Hace no mucho tiempo. O sea que ¿Qué país generoso metió, no sé, Argentina? 10.000 personas a ¿qué 2.000 y país? pico de pesos, a $50 la entrada. Qué o más. país generoso Argentina. Pero eso porque a vos no te gusta Lali Esposo. Sí, bueno, porque no es de nuestra No, a él le digo, generación. bueno, ¿no? País pero- generoso. Allí Mario, le dan vida la a última. Jimena Barón, La- le dan vida a Elegante, le dan vida a Tini Pero hay Pressel, yo público qué sé, para ¿no? todo, Fernando. Sí, Ya te claro. explicaba. Sí, claro, bueno, los pibes La chorros. última. Se dijo hace poquito cuando vino el presidente Lula da Silva que lo que había hecho la Intendencia de Montevideo y la Intendenta Carolina Cose en ese acto que hizo en la Explanada había sido un acto de campaña. ¿Cómo lo ves? No, esas son así juegos que creo que tenemos que evitar, ni que hablar en la interna del frente, y no me sorprende que desde el gobierno, en el marco del nerviosismo que generan los resultados de las encuestas del último año, donde claramente el gobierno se ha deteriorado en la credibilidad de la ciudadanía, en la aprobación de la ciudadanía. Un gobierno que en las encuestas tenía más del 60% de aprobación hace un año y medio, hoy tiene alrededor del 40%, bajó 20 puntos. Y bueno, todas estas cosas son usadas en el marco de ese nerviosismo como crítica, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, ¿cuántas de las cosas que se hacen desde el gobierno o desde las restantes intendencias no podrían razonarse de la misma manera? Vamos al juego. Sí, señor. ¿Está de acuerdo que el 28 de febrero sea feriado por el grito de Ascensión? La verdad Hay que que, verlo. digo, feriado puede ser. No creo que tenga que ser un feriado no laborable. Qué lástima. Senador, usted ahí ya sacó 5 papelitos. Así fui instruido. Vamos a ver qué hay en cada uno y lo que le vamos a pedir es que usted asocie el nombre que nos va a contar en cada uno con un animal, con un bichito, y si puede justificarlo Ay, mejor. este está vacío. Ah, No, mentira. ¿Quién está por ahí? Álvaro Delgado, con un animal. Ay, yo Pero qué vos sé. dijiste mal. ¿Cómo como un bichito? Puede ser un No, tremendo un bichote. tigre. No dije puede animal, ser un bichito. Bichito. Y La sí, verdad puede que ser, voy puede a ser ser un tigre. honesto que ya sea gente de gobierno, gente del Frente Amplio, gente de otros, es difícil asociar a la gente con animales, porque el riesgo de ser malinterpretado, Pero usted porque si tiene- lo tengo que comparar con otras cosas, Tiene bueno. derecho a justificar. Usted puede decir, es un, no Sí, sé, es un tigre. está el Pero- animalito porque es Pero simpático. usted sabe que desde las redes no hay justificación que valga, ¿no? ¿Sabés qué tenemos que hacer, no? 2 cajitas. Sacás un papel y el animal. Ahí va, a ver Ahí si tenés- calzan. Claro. No, es muy difícil asociar a las personas con un animal porque todo va a ser malinterpretado, ¿no? Yo qué sé. No, pero puede ser con un Un lince. ¿Eh? Un lince. Por la vista, por la... Sí, porque está ahí. Ojo de lince. Está ahí viendo, claro, viendo la jugada. No, sería muy fácil de mi parte decir, tienes razón, mirar, un lince.
Qué difícil. ¿Viste? Qué difícil. Pero podés decir que tengo razón. Y ya está. ¿Qué vas a Bueno, en esta entonces zafo de Bien. una. En esta tiene razón Vilar. A ver, una segunda acá. Fernando Pereira. Un lince. Qué fácil se la hace Fernando Vilar, ¿eh? Que Qué los fácil, ve, los ve. Qué fácil, ¿eh? No, o si no, un león. Un león porque Fernando realmente da todas las batallas con espíritu de liderazgo. Así que, Y ya dijo que no quiere ser candidato a nada. bueno, pero eso no. Un león puede llegar a ser candidato en algún momento. A ver qué otro nombre tenemos por acá. Gustavo Subía. Oh. Ay, no me vienen ni animales a la cabeza. Pueden ser aves, pueden ser mamíferos, peces, insectos. No, bueno, yo estoy dando Imagínate, le reino llego a animal. poner un insecto asociado a una persona. Sí, Seguro, bueno. seguro. Yo le estoy dando opciones de Dice reino bichito, animal. A ver, Marcio, que estás acompañando. Desde el que tiene ahí, ganas de- A ver, sí. Un rinoceronte, bueno, porque Bien. Marcio lo dice. Bien, un rinoceronte. Está Fuerte, bien, está bien. es fuerte. Está bien, es fuerte. Pero bueno. Es a ver, fuerte ¿qué- y embiste. A ver el tercero. El cuarto. Al cuarto. Sebastián da Silva. ¡Pa! ¿Vos sabés que tenemos que ver qué poderes raros tiene esa cajita? Sí, Siempre parece sale joda, algo, ¿eh? Sí, parece joda. Bueno, No cualquier- serán los mismos que están repetidos varias cualquiera veces. menos Pope. El riesgo con Sebastián da Silva, que sabemos que diga lo que diga, va a salir a contestar. No, no creo. A no ver, creo. ¿qué, Nah, esto es ¿qué un animal juego. es contestador en Eso- todo? A ver, que pueda asociarse a... El puercoespín. No ponele. sé, no sé. Puercoespín El contesta. erizo, el El erizo. erizo, Se pone bueno, el parecido. El erizo. Claro, pero el erizo que se pone siempre a la defensiva. Salió para viaje. Y después, Yamandu Orsi. Ya León ya lo agotamos. Así que ahora ya está. No, Fernando Pereira lo asocio a León. Bien, Yamandu bien. no. Bien. Yamandu lo veo más manso en ese sentido. Ajá. Pa. Un gato montés. ¿Qué cosa voy a decir que no se tome también en el juego No, no es un Pero político lo podés- electoral? Pero porque lo podés Es un juego, justificar. es un Al juego. justificarlo. Bueno, Es pero un uno juego. trata de buscarle una cosa, ahí va, de juego, Es de un lúdica, juego, es un ¿no? juego. Además, Yamandu sí que se lo va a tomar muy bien. Sí, Eh, nombre pacífico. pero Marcio es un número uno acá. Me recomienda que sea una jirafa porque mira Espera, ¿qué desde es lo Marcio? alto. Colaborador, Marcio, amigo, Marcio es ayudante, asesor de asesor. comunicación Ah, bien. y amigo, por supuesto. No serás Marcio Méndez, ¿no? No, es Marcio Mañana. ¿Mañana es tu apellido? Sí. Así que hoy no podés venir nunca. No, pero. Pero bueno, la verdad que le agradezco los dos aportes a Marcio. Sí, claro. Uno de Marcio, Fernando. le salvamos Y la- yo me animé a meter dos, así. Le salvamos la pelota. Pero reconozcamos que asociar animales a las personas. Era difícil. Siempre se va a dar Era a difícil, interpretaciones era difícil. y cosas. No, pero hay animales que son- me gusta Está bien. el juego. Hay está animales bueno. hay animales que son pro. ¿Sí? Sí. Sí, el león, el tigre. Y todo depende cómo lo justifiques, El ¿no? gato Claro. montés, agazapado viendo cómo viene la sí, pelota. pero decís, No le encajes paloma. tal es el gato Montejo y este tipo vive agazapado. Escuchame, ya te es palío, ¿te das cuenta? Sí, bueno. Es palío, es Bueno, palío. gracias, senador. No, ningún problema. Nos queda una canción, ¿eh? Ah, no la pusieron a la vuelta de la pausa. La de. ¿Oración? ¿No la escuchamos? Sí. Oración. Sí. De Fernando Cabrera, sí, oración. Venimos de la pausa. Está Que- atento, ¿eh? No, más Venimos de la bien. pausa. Fernando, un fenómeno, un Sí. creador increíble. A mí me gusta, esto también, tengo amigos que piensan que me gusta cómo canta Fernando, me parece impresionante, es cierto, tiene un timbre de voz al cual hay que acostumbrarse, Sí, puede ser. pero me parece un Bueno, compositor y un cantante También hubo que fantástico. acostumbrarse al timbre de Jorge Drexler, ¿no? Sí. Y la ha roto por el mundo. Y bueno, y tú con el tiempo te vas a acostumbrar al timbre de Lali Sí, Espósito. No, Claro, jamás. sí. Jamás. Senador, jamás. Bueno, Gracias elegante por venir. entonces, elegante. Tampoco. Esos que nombré están en mi lista negra. Gracias por venir, ¿eh? Ha sido un gusto. Chao.